Listo. Entonces, pues muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien. Damos inicio a esta sesión. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿todos están viendo? ¿Todos están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Bueno, chicos, damos inicio entonces a esta tercera sesión. Nuevamente, con la competencia implementar condiciones bioseguras según sistema de producción y normativa sanitaria. Listo. Entonces, estamos en la fase del proyecto de ejecución, ¿cierto? Y hoy vamos a ver el resultado, monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones pecuarias, teniendo en cuenta normativa y protocolo establecido. Entonces, como hemos venido trabajando todo el tema de manejo, todo el tema de la parte sanitaria, ¿cierto? Y de las certificaciones, entonces, pues esto complementa un poco todo esto que hemos estado viendo. Entonces, dice, si no aplicamos medidas de bioseguridad en una granja pecuaria, ¿qué consecuencias podríamos tener en la salud de los animales, de las personas y en la economía del productor? Entonces, una pregunta detonante para que ustedes vayan analizando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Encontré este término muy chévere que lo explica como todo. Entonces dice, el término de bioseguridad se refiere en sentido amplio al conjunto de medidas, tanto de infraestructura como de prácticas de manejo puestas en marcha con el fin de evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades infectocontagiosas, o en el caso de parasitarias y su posterior difusión dentro de una explotación o hacia otras explotaciones, sean ganaderas, sean porcícolas, sean la explotación pecuaria que usted tenga. Entonces, esto lo tomé de la página del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación de España porque me pareció muy chévere la definición. Entonces, en sí la bioseguridad son todas estas acciones, ¿cierto?, que tomamos para mantener nuestra explotación libre de cualquier enfermedad, ¿sí? También no solamente libre, sino que si se llegase a pasar, ¿qué acciones debemos tomar? Bueno, entonces, contamos que hay una bioseguridad interna y externa. Ustedes, ya teniendo en cuenta esa definición, para ustedes, ¿qué será una bioseguridad interna y una bioseguridad externa? Alguien que quiera compartir. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué podría ser una bioseguridad externa y una interna? No importa lo que digan. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Nadie se anima? ¿Sí están conectados? A ver, Freddy, abre tu micrófono. Pues creo yo que la bioseguridad interna y externa es como, pues creo yo, pues lo que hacen antes de ingresar de pronto a de pronto como un ejemplo, si crían gallinas, cerdos, de pronto pues desinfectarse las botas y eso, y antes de ingresar y después de ingresar, creo yo. Pues perfecto, algo así es, Freddy y todos. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad externa, es qué medidas tomamos para eso que entra, ¿cierto? Que pueden ser los mismos trabajadores, los mismos animales, ¿sí? U visitantes. Entonces, ¿qué medidas debemos tener, ¿cierto? Externamente para que lleguen a nuestra explotación.
Y las medidas internas son todas las medidas que debemos tener de bioseguridad, ¿cierto? Dentro de ellas, pues deben estar todas en el plan sanitario, que es el taller que ustedes están elaborando. ¿Qué medidas debemos tener allí, ¿sí? De bioseguridad para que todo permanezca en orden. Listo. Vuelvo y presento. Entonces, sigamos por acá. Listo, entonces ya tenemos claro qué es la bioseguridad interna y la bioseguridad externa. Ahora, componentes básicos. Entonces está el plan de bioseguridad, que son todas estas normas que nos ayudan a prevenir esos riesgos biológicos, ¿sí? Ya hemos estado hablando del plan sanitario y aspecto humano. Entonces, esa formación del talento humano que nos permite poner en práctica ese plan de bioseguridad. ¿Mm? Entonces, miren que de alguna forma ustedes aquí se están formando en todos esos conocimientos para que sepan qué es la bioseguridad y si les toca administrar una finca, pues por lo menos ustedes sepan qué es la bioseguridad, si realmente tienen un plan sanitario, ¿cierto? Que ustedes los guíen, que también debe estar dentro del plan de manejo animal, ¿m? Y sepan ustedes qué acción tomar, preventivas y para remediar, ¿sí? En caso tal. Listo. Y aquí vemos algunas. Entonces, mire, está el hombre, tenemos vectores, ¿cierto? Tenemos el viento y el polvo. Todos estos son factores que pueden afectar nuestra bioseguridad. En el caso, digamos, esta es una imagen en cuanto a diferentes especies, porque mire que están aves de reemplazo. Entonces, si nosotros vamos a cambiar las aves. Por eso cuando tenemos producciones avícolas de engorde pequeñas, y entonces la gente a veces dice, no, voy a meter 50 o 20. Y en 15 días meto otras 20. Y en 15 días meto otras 20 para que usted tenga una producción constante. Listo. Bien desde ahí. Pero cuando usted empieza a hablar de bioseguridad, entonces ahí empezamos a tener problemas, porque entonces las instalaciones están realizadas seguidas. Entonces, seguidas hace que si alguna de las del grupo de 20 gallinas se enferma y las otras están apenas a 1 metro, también se van a enfermar y termina muriéndose toda la producción que usted tiene. ¿Mm? Entonces, cerdos y perros, entonces en algunas producciones no se permite que los perros estén cerca, se ponen mallas, porque ellos también pueden ser transmisores de enfermedades. Ausencia total o parcial del plan de vacunación, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? El plan sanitario. Alimentos que no están bien almacenados, bien organizados por fechas, que ustedes de pronto no estén pendientes de utilizar el concentrado que es más antiguo en cuanto a vencimiento. Entonces, eso también es supremamente importante, esa logística. Las aguas que no están tratadas, que vienen contaminadas. También los animales silvestres, ustedes saben que ellos pues, son transmisores de la rabia y de otras enfermedades. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ratas, ratones. Las vacunas, a veces son vacunas que están vencidas, ojo con eso también. Entonces, en ese tema también debemos tener muchísima precaución. Por eso, dentro del plan sanitario y el plan vacunal, hay un ítem en el cuadro donde dice ponga la fecha de vencimiento de la vacuna que usted puso. Aparte de la fecha en que usted la está colocando, coloque también la fecha de vencimiento, porque esto también nos permite evidenciar si de pronto empezó una enfermedad a causa de una vacuna puesta inadecuadamente. ¿Mm? Vehículos que constantemente y precisos son los que transportan el concentrado que están entrando a diferentes fincas. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué plan de manejo va a hacer en cuanto a bioseguridad para controlarlo, la limpieza de ese camión? ¿Mm? Las botas y el uniforme de los trabajadores y los equipos con que se manejan. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda o todo está quedando claro? Listo. Creo que no.
Sigamos. Listo. Hay 3 principios básicos en bioseguridad. Entonces, dentro de eso está la separación entre lo sucio y lo limpio. Entonces, es uno de los más importantes, es esa barrera física, temporal o conceptual entre las personas, áreas, equipos o animales, que pueden estar en una condición donde presentan un riesgo entre lo sucio y los espacios, ¿cierto? O animales que deben mantenerse libres de contaminación. Perdón, yo reviso acá porque creo que alguien está entrando. No. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Separación entre lo sucio y lo limpio. Entonces dice que son barreras físicas, temporales o conceptuales. Ejemplo, físicas. Podemos hablar de barreras vegetales. Entonces usted dice, no, pues yo voy a tener 2 instalaciones de aves, pero entonces voy a hacer un cerco de árboles para hacer una barrera física literal, ¿cierto? Aparte de tener un buen espacio entre un galpón y otro, pero voy a hacer una barrera física como los árboles para mitigar, ¿cierto? Cualquier corriente de viento que me transmita alguna enfermedad, ¿sí? Temporal también en cuanto a tiempos. Entonces, pueda que tú digas, no, cuando nosotros hacemos limpieza de galpón que sacamos todos los animales, estamos dando una barrera temporal, ¿cierto? Frente a que llegue otro lote, porque le estamos dando esa cuarentena a el espacio, ¿sí? Le estamos dando esa cuarentena y ese descanso y estamos haciendo todo un protocolo del plan sanitario para hacer una limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos del galpón, ¿sí? También conceptual. Entonces también es como el concepto que tenga la finca frente a estas barreras entre sucio y limpio. Entonces aquí estamos dando ejemplos. Dice, usar pediluvios al entrar al galpón o establos. Entonces, en muchas explotaciones, más que todo cuando estamos hablando de aves o de cerdos, cuando usted entra a áreas diferentes, antes de entrar, ¿sí? Usted como trabajador, pues tiene que estar haciendo limpieza de botas. Definir rutas de circulación. Entonces, ejemplo, ¿qué sucede? Que si usted tiene, ejemplo, 2 producciones al mismo tiempo, pero unas son de pollito de un día y las otras ya llevan 20 días, usted entraría primero. ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Quién entraría primero? ¿A qué entraría yo primero a revisar? Los pollitos más pequeños, profe. Perfecto, a los pollitos más pequeños. Entonces, yo entraría a los pollitos más pequeños y después entraría a los que ya llevan 15 días. A razón de que si yo entro primero a los de 15 días y de pronto ellos ya tienen unos vectores o unas infecciones allí, entonces, y voy después y visito al pollito pequeño, pues le voy a transmitir todas estas enfermedades. Posiblemente los pongo en riesgo, ¿sí? Porque para todas las explotaciones, la parte de maternidad, ¿cierto? Donde están las crías, y el pollito de un día y de una semana es una cría, pues son la parte más limpia y es donde debemos tener mucho más cuidado. Es igual que en los seres humanos, ¿sí? Entonces usted, cuando usted tiene un bebé, ¿cierto? Va a visitar un bebé, ya ahora hoy en día no le dicen a uno, venga y lo visita al hospital, no, en 1 mes y medio, 2 meses me visita, gracias, y traiga tapabocas, ¿cierto? Porque usted puede llevar cualquier enfermedad. Entonces, lo mismo sucede en los animales, ¿sí? Estas áreas son las más importantes. Separar ropa y botas de uso interno en la granja de las que se usan en la calle. Entonces usted no puede salir con el overol y las botas a la calle a hacer vueltas. ¿M? Y eso se ve. Y usted si se da cuenta, digamos, pues en el campo se ve mucho eso, ¿sí? Pero entonces ahí es donde tenemos inconvenientes y usted dice, ay, tengo como 10 cerditos, pero yo no sé por qué les está dando tal enfermedad. Pero entonces es porque usted cree que porque tiene poquitos, usted no debe manejar este tipo de
de planes de bioseguridad. Usted transmite también, ¿sí? Así sean explotaciones pequeñas. Listo. Entonces, ya teniendo ese concepto de la separación entre lo sucio y lo limpio, y que hay unas áreas donde usted debe tener mucha precaución, es tanto que en algunas explotaciones usted tiene que hacer un baño total. O sea, usted lo desviste, no se tiene que bañarse y ponerse un overol limpio, ¿cierto? Y hasta pasa por cámaras de limpieza con vapor y de todo, mejor dicho, más que todo en avicultura, para poder usted visitar una granja de estas. Pues por eso les decía que con la actividad anterior siempre es complejo que usted le den permiso, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene unos planes de bioseguridad muy estrictos y exigentes y que es difícil que usted le den el permiso para hacer el video. O en muchos casos, como me han estado diciendo, la gente es recelosa. Bueno, listo. Limpieza. La limpieza en sí es quitar lo sucio, ¿sí? Entonces, cuando usted quita lo sucio, usted ya está haciendo la limpieza, pero usted no puede hacer una desinfección sin hacer este paso. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos sucedía con el COVID? Usted tenía que lavar todo y después pasar alcohol, ¿cierto? Era así. Entonces, usted primero tenía que hacer una limpieza de todo. Usted tiene que hacer limpieza de instalaciones, de herramientas, materiales, de equipos y el paso a seguir si es la desinfección. Esto se ve mucho en las explotaciones porcícolas y avícolas. Entonces, cuando usted desaloja una instalación, usted toda la tiene que limpiar, usted tiene que desbaratar esa instalación, ¿cierto? Hacer una limpieza literal, es levante, cepille, hace una limpieza general y después sí empieza con la desinfección. Entonces ya la desinfección es el proceso de eliminar esos agentes patógenos que pueden quedar después de haber limpiado. Entonces, esa desinfectante debe ser adecuado, debe ser utilizado en la concentración correcta y respetar los tiempos, porque hay muchos desinfectantes que usted tiene que dejar un tiempo de activación, ¿sí? Como en unas piscinas. Cuando usted utiliza, digamos, los bebederos, comederos, usted debe lavarlos y después dejarlos como en piscinas desinfectando. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de esos aspectos fundamentales en la bioseguridad. Entonces, cuando usted va a hacer ese plan de bioseguridad, debe evaluar los riesgos, ¿cierto? Antes de aplicar cualquier medida sanitaria, se debe identificar los principales riesgos de la producción. Entonces, ahí es donde entra el análisis. Usted debe analizar todos los riesgos que pueden haber en su explotación, ¿sí? Desde qué puede suceder o qué afectaciones tiene la región. O sea, desde ahí usted tiene que analizar sus vecinos, porque usted no puede montar una explotación en cualquier lado. Entonces, no sé si ustedes dentro de lo que han estado investigando, no sé si se han dado cuenta que, digamos, usted no puede poner una explotación avícola a tantos metros, ¿cierto? Una porcícola. Usted tiene que respetar unas áreas y unos espacios por temas también de contaminación del aire, ¿cierto? Frente a sus vecinos. En apicultura también sucede eso. En todas las explotaciones uno tiene que tener eso muy presente, evaluar los riesgos que se pueden presentar si de pronto son zonas con alto índice de algún tipo de enfermedad para alguna de las especies pecuarias. Hay que revisar, ¿cierto?, esas enfermedades presentes, sea dentro de la finca o en la región, vectores más presentes, o sea, los organismos de transmisión, agentes infecciosos, y también la infraestructura. Entonces hay que evaluar todos esos riesgos para poder entrar a hacer ese plan de bioseguridad. Priorización de riesgos. Entonces nosotros ya tenemos la explotación, pero hay que priorizar los riesgos. No todos los riesgos, ¿cierto?, son de igual importancia. Se debe atender primero los más graves, ¿cierto?, con mayor impacto en la producción. Y después ahí sí se va mirando, ¿cierto?,
cuáles se van solucionando posterior. Pero siempre tenemos que revisar cuáles son los más importantes y posterior los secundarios. Entonces aquí coloqué pues un ejemplo. Si en una finca avícola hay problemas de Newcastle y también presencia de mosca, lo prioritario será reforzar el plan de vacunación, ¿sí? Y luego el control de acceso. Y el control de acceso a la gente y posterior revisar qué tipo de trampa para moscas vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, sí, hay dos riesgos, pero ¿cuál es principal? ¿Cuál me afecta más a mi producción? Ahí es donde dice que priorizar, evaluar el riesgo y priorizar cuál es el más importante. Entonces, son aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Listo. La bioseguridad no es una opción, ¿cierto? Es algo que le toca a los productores. ¿Por qué? Porque pues hay entes que evalúan todo esto. Está, ya ustedes saben, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y también mencioné el INVIMA porque a la final toda la alimentación, ¿cierto? Que pasa por el INVIMA, pues viene del sector primario, que son las producciones. Entonces, de allí podemos transmitir. Hemos escuchado algunos casos, no es siempre, pero hemos escuchado algunos casos en los noticieros que a veces dicen, en un colegio se enfermaron por contaminación de coccidiosis a yo no sé cuántos niños, o en una fiesta. ¿No han escuchado ese tipo de noticias? ¿Mm? Sí, profe. Exacto. Así es, entonces, eso nos indica también que si nosotros no hacemos de una forma ética y biosegura nuestra producción, podemos afectar al final, pues, la proteína de consumo animal. Eso, la proteína de consumo humano. Entonces, desde allí, pues tenemos muchos entes que nos están vigilando cuando tenemos una producción, aunque todavía hace falta mucho por inspeccionar, de todas formas, debemos tener esa ética dentro de nosotros. Bueno, ahora sigamos acá con objetivos en la bioseguridad. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos en la bioseguridad? Entonces, prevenir enfermedades en los animales, reducir pérdidas económicas, mantener la inocuidad de los alimentos de origen animal, que es lo que estábamos hablando ahorita, y proteger el medio ambiente. Entonces, ya hablamos de que, pues, el prevenir estas enfermedades, ¿cierto? Nos va a reducir estas pérdidas económicas, ¿cierto? Y mantener la inocuidad de los alimentos, pues nos va a prevenir de una demanda. Y proteger el medio ambiente también nos va a prevenir de una demanda. ¿Por qué? Porque es lo que les hablaba anteriormente, de que uno no puede montar una explotación así como así, sino que debemos realmente leer la normativa y poder identificar si el espacio donde vamos a instalar esta producción está cumpliendo con todo, está cumpliendo con las áreas, está cumpliendo con el agua, está cumpliendo con estos residuos que generan, cómo los vamos a manejar y voy a tocar un poquito también ese tema. Ay, me pegué esta no debería estar aquí, perdón. Listo, entonces, residuos pecuarios versus bioseguridad. Esto es un tema bien importante porque hace siempre unos añitos esto no se tocaba, pero se ha venido en auge en el manejo de todos estos residuos. Entonces, ¿qué son esos residuos pecuarios? Entonces, pues realmente es todo lo que elimina esa producción. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué elimina toda esa producción? Entonces, residuos sólidos orgánicos, en los cuales está el estiércol y la mayoría de las producciones generan estiércol, contándonos a nosotros. Camas usadas, cuando hablamos de camas, estamos hablando de las camas de
las aviculturas cuando manejamos camas profundas, también en los cerdos cuando manejamos camas profundas, que quiere decir esta cascarilla, esta viruta, ¿cierto? Que utilizamos, y restos de alimento. Los alimentos que de pronto cuando nosotros no hacemos un buen manejo de la alimentación, van quedando residuos con moho y eso se va eliminando. Entonces, ¿qué se hace con eso? También tenemos unos residuos líquidos, como las aguas del lavado. Esto se ve mucho en porcicultura, ¿cierto? Y en algunas instalaciones bovinas también, que se utiliza demasiado el agua. Lixiviados y purines, que quiere decir la orina con agua de lavado, estiércol muy líquidos. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Qué haríamos nosotros con eso? Residuos no aprovechables. Entonces tenemos los cadáveres de animales, el material contaminado, como jeringas, guantes o medicamentos. Entonces miren que estamos hablando de 3 ítems súper importantes y que son bastantes en una explotación. Son muchos. A la final, cuando usted está recogiendo estiércol, es demasiado el que sale. ¿Y usted qué hace con todo eso? Entonces ahí es donde dentro de ese plan de manejo y bioseguridad animal, miren que ese plan de manejo animal ya se va acrecentando. Esto es supremamente importante porque si usted tiene una explotación grande, es mucho lo que se genera en residuos. Y usted debe contemplar esto cuando usted monte una explotación. Porque si usted elimina esto olímpicamente y lo bota a los ríos, a las quebradas, pues es una contaminación. Posiblemente más adelante del río, la quebrada, hay alguna familia que está haciendo uso de esas aguas. Entonces está mal, que es lo que nos pasa aquí con el río Bogotá, con las curtiembres que hay a unos metros donde nace el río Bogotá, están las curtiembres y ahí manejan químicos para elaborar el cuero. Y desde allí, a pocos metros del nacimiento del río Bogotá, ya se empieza a contaminar. Entonces, es importante que desde allí se haga un análisis de cómo vamos a utilizar o a mitigar, ¿cierto? Esos residuos que generan las explotaciones. Entonces aquí tenemos esas buenas prácticas, que es el manejo del estiércol, pues el compostaje controlado o los biodigestores. No sé si alguien ha escuchado sobre los biodigestores. A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Sabe qué es un biodigestor? Bueno, un biodigestor. ¿Sí? Ay, Jesús, muy bien. Dime. Sé que, bueno, no me recuerdo muy bien, pero sé que se usan para degradar todo ese tipo de residuos de una manera más amigable con el medio ambiente, ¿no? Sí, señor. Entonces el biodigestor es una forma de recolectar todo el estiércol y esos lixiviados de orina y de popó líquido. Y entonces se va fermentando dentro de una bolsa gigantesca y va generando gas. Entonces, las explotaciones que más lo utilizan son las porciculturas. Y al principio las explotaciones lo que se veía era el biodigestor, pero no hacía nada con el gas que se eliminaba de ahí. Ya después esto queda seco y se va teniendo ya materia orgánica cuando usted va sacando, que obviamente esto va sedimentándose, ¿sí? Y ya después usted tiene material orgánico que sirve para abonar sembrados. Entonces, no sabían mucho qué hacer y no había gente experta en cómo pasar ese gas a que sirvieran a las cocinas, a las mismas calefacciones de los lechones, pero ya
a medida que fue pasando el tiempo, ya hubo personas que se fueron haciendo expertas en este tema y ese gas pues permite mitigar gastos dentro de la misma explotación. Entonces el biodigestor permite esto. Ahora, el compostaje pues es hacer estas camas de material vegetal seco, de tierra, eso es como un sanduchito ahí, y material orgánico. Esto también lo están utilizando para hacer el buen manejo de los cadáveres, más que todo en avicultura, ¿sí? Pero no todo el mundo lo sabe manejar, y esto hay que saberlo manejar muy bien. Los cadáveres de animales, usualmente, y dependiendo de cómo murió el animal, tiene que hacerse un buen destino, ¿sí? En algunos casos, como el carbón bacteriano en ganadería, hay que hacer entierro del animal y a 3 metros de profundidad y echarle cal y hacer un poco de procesos, ¿cierto? Para que estos patógenos no vayan a salir al exterior a contaminar el resto de los animales, ¿sí? Preferiblemente, dice el ICA, pues que ellos deberían incinerarse, pero, ¿cierto? Pues cuando usted tiene apenas 3 vacas y se le muere una, pues usted no va a llamar al ICA o está bien en el monte, pues ya no le van a llegar a hacer disposición de estos animales, entonces hay que hacer otro manejo, ¿cierto? Que no vaya a afectar el resto de las vacas de sus vecinos, ejemplo, ¿sí? En porcicultura, en las explotaciones medianas a grandes, hay esposas comunes. Entonces allá se botan los cadáveres, que usualmente son lechoncitos, y se les echa un poco de cal, y esos son fosas que son bien profundas. ¿Listo? En aguas residuales, entonces estercoleras y lagunas de oxidación. Entonces, en algunos casos se hacen como unos estanques con unos filtros especiales, y yo he visto explotaciones porcícolas que manejan esa agua también, donde pasan como por 4 o 5 piscinas, y en la última está tan limpia que tienen explotación de peces. Entonces, el que se la piensa bien, hace un buen manejo del agua. Bueno, y están los residuos peligrosos veterinarios, y esto aplica mucho para las explotaciones grandes y para las clínicas veterinarias, donde sí hay que hacer un buen manejo, ¿cierto? Y llamar a la empresa de basuras para cuando usted tiene ya residuos peligrosos, como son las agujas, y digamos cuando se hacen cirugías, y esto ya debe ir, ¿cierto?, a incineración. Igualmente, la mortalidad en veterinarias se debe manejar con la empresa de basuras. ¿Listo? Hasta aquí tenemos alguna inquietud. ¿Dudas? Chicos, ¿todo claro? Sí, señor. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, vámonos. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, dime. Eso que tú dijiste de cuando se mueren los animales y eso hay como alguna ley o algo que esté pues como marcado de que sí se va a hacer eso o... Sí, los planes sanitarios, las resoluciones de manejo de buenas prácticas sanitarias deben decir, o en algunos casos de acuerdo a la enfermedad, ¿sí? Tocaría investigar un poco más, pero sí existe. ¿Cómo debe ser el uso o manejo de esta mortalidad de acuerdo a la enfermedad? Hay muchos planes sanitarios del ICA que ya están realizados para diferentes explotaciones y diferentes prácticas pecuarias, ¿sí? Desde como ustedes se dieron cuenta, desde el plan sanitario en avicultura, también puede pasar hasta el plan sanitario del manejo de laboratorios de reproducción animal, ¿sí? O sea, hay cualquier cantidad de información frente a esto, porque sí está legislado. O sea, sí hay algo que lo rige. Ahí es que ir a fondo con cada enfermedad cuando son enfermedades de control nacional, ¿sí? Y de control mundial.
Entonces, sí hay un proceso y uno debe tenerlo claro si usted está manejando esa producción. Bueno. Normatividades, entonces tenemos algunas, las más importantes, que está el decreto 1076 del 2015, que regula vertimientos y uso de recursos hídricos. ¿Mm? No solamente eso, también habla sobre el medio ambiente, el manejo de especies silvestres, todo este tema. Resolución 1164 del 2002 del Ministerio de Salud, gestión de residuos peligrosos. Entonces aquí entra también el tema de todo el tema veterinario y de mortalidad y todo el cuento de esto, cómo se debe hacer para evitar enfermedades a los humanos, ¿no? Ojo. Y normas Incontec que establece los requisitos y los métodos de ensayo para los productos orgánicos que se utilizan en la agricultura, como abonos o fertilizantes o biofertilizantes, ¿cierto? Que ahí quedó, y como enmiendas o acondicionadores de suelo. Entonces, porque hoy en día los biofertilizantes están muy de moda, ¿sí? Y los biofertilizantes están hechos pues con estiércol, con plantas, ¿cierto? Para evitar ya el tema de los químicos en las producciones agrícolas. Listo, bueno, entonces hasta aquí llega ya el tema grueso de mi explicación, porque ustedes ya tienen aquí los aspectos de bioseguridad y producción pecuaria en la plataforma. ¿Listo? Ustedes debieron haber visto este para desarrollar las dos actividades anteriores y ahora deben ver este, ¿sí? Aspectos de bioseguridad en la producción pecuaria para poder desarrollar la actividad. Esta la encuentran, mire, tienen que leer este tema y subir la actividad aquí donde dice taller soluciones higiénicas. Bueno, recuerdan que esta actividad yo mandé un formulario para hacer cambio de la actividad, ya que si ustedes se dan cuenta, aquí habla sobre aspectos de bioseguridad en la producción pecuaria, ¿sí? Y cuando ustedes entran ahí, pues van a hablar solo de bioseguridad pecuaria. Y la actividad está hacia el cultivo de papa. ¿Se acuerdan que envié ese formulario? Chicos. Sí, señora. ¿Cierto? Listo. Señora. Entonces, yo todavía no había pasado como un acta, que la voy a pasar mañana a la coordinadora porque yo le hice la pregunta a ella y le dije, coordinadora, tengo una inquietud. Yo voy a hablar todo, porque pues ahí lo dice, sobre bioseguridad en cuanto a las producciones pecuarias, pero la actividad no dice nada que ver frente a pecuarios, sino frente al agrícola. Creo que no está en coherencia ni en concordancia con lo que pues estoy explicando. Entonces ella me dijo, claro que sí lo puedes cambiar, pero yo prefiero que les hagas pregunta y sugerencia a los estudiantes y que ellos mismos lo pongan en votación. Frente a eso, pues como les dije, yo a ustedes les pasé a todas las 6 fichas que manejo, ¿sí? Y los resultados fueron estos. Solo tuve 38 respuestas de las 6 fichas. Aquí están ustedes, las 169 y las 168. Entre las 2 fichas respondieron 15 personas, ¿sí? Aunque pues no es que hayan muchos entre las 2 fichas. Y la respuesta que dieron las 38 personas fueron sí, 36 y no, 2 personas. Entonces, ya esto y pues dándoles bastante tiempo para dar respuesta, entonces tomé el hecho de que sí lo vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es identificar las posibles soluciones a una problemática originada por enfermedades a causa de vectores en producciones pecuarias. Yo voy a subir, chicos, si les parece a ustedes, la evidencia, el taller, lo voy a subir en la sección de cuando suba el video,
¿sí? De esta sesión y el resumen voy a subir el taller, si les parece bien. También se los comparto en los grupos para que ustedes tengan el material ya arreglado, ¿sí? Porque este es el taller arreglado. Si cogen el anterior, pues van a terminar haciendo el trabajo de las papas, ¿sí? Pero este ya está enfocado a la producción pecuaria. Entonces dice, monitorear los procedimientos para efectuar actividades de manejo pecuario, plan sanitario y prácticas de bioseguridad de la empresa según protocolos establecidos y normativa. Objetivo del taller, que el aprendiz identifique las posibles soluciones a una problemática originada por enfermedades a causa de vectores en producciones pecuarias. Metodología. En primera instancia se realizará un ejemplo de las actividades a desarrollar para posteriormente ponerlas en práctica con las enfermedades transmitidas por vectores. Ejemplo, la garrapata como vector. El taller se podrá desarrollar en grupos, máximo de 3 personas. También sugerí poder realizarlas de forma individual. Cada integrante deberá garantizar su participación en la elaboración de la actividad. Actividades para desarrollar. Entonces, el grupo conformado se analizan los problemas que ocasiona la garrapata. O sea, analizan qué problemas puede transmitir la garrapata. Para ello, el grupo realizará una tabla con una imagen de la garrapata respondiendo las siguientes preguntas. ¿Dónde vive la garrapata? ¿Qué daño ocasiona y qué especie pecuaria afecta? ¿Cómo se puede controlar? Listo, dando estas 3 preguntas. Cuarto, utilizando un código de colores, se asignará un color a cada tipo de control descrito por el grupo, estableciendo el tipo de control. Entonces hay controles químicos, biológicos, mecánicos, etológicos, entonces usted póngale un color a cada control, ¿sí? Una vez que usted establezca el control, el grupo concluirá cuál de las medidas de control es la más efectiva y la presentará como solución a la problemática, ¿sí? En este caso de la garrapata. Listo. Ese es el primer ejercicio. Yo lo único que estoy haciendo en cambio de la actividad es cambiar de vector y de una planta a un animal, ¿sí? Chicos, yo no estoy haciendo ningún cambio, lo estoy haciendo igualito a lo que está pidiendo la actividad anterior, sino que lo estoy cambiando hacia el sector pecuario. Dice, es pertinente mencionar que en la conclusión el grupo tendrá la capacidad de elegir un solo método de control, o si no lo considera pertinente, establecer varias medidas combinadas para un mismo problema. O sea que en la conclusión usted debe, ¿cierto?, elegir un método de control, cuál puede ser el más pertinente. ¿Listo? Ahora, enfermedades por vectores a analizar. Entonces, ya usted hizo una actividad con la garrapata, ¿no? Usted ya respondió las preguntas, estableció unos colores y hizo una conclusión frente a esto. Ahora, usted lo va a hacer con 2 enfermedades más, que es la anaplasmosis bovina, ¿cierto? Y la coccidiosis aviar. Entonces, desde allí, usted vuelva y haga toda la actividad. Va a responder las 3 preguntas, ¿cierto? Usted ya le puso colores a los controles, ¿cierto? Entonces ya desde ahí analiza, ¿cierto?, el método de control tanto para la plasmosis bovina como para la coccidiosis aviar. Esto lo debe entregar en un PDF, 2 páginas, y subirlo en el área de entrega. Desde allí tenemos preguntas, dudas o inquietudes. Por favor, abran sus micrófonos si tienen dudas frente a esto. Yo sí tengo dudas. Buenas noches. Claro que sí. Buenas noches, dame tu nombre. Marisol Muñoz, que no sé. Marisol, ¿cómo estás? Me apareció como Santiago de Quique. Sí, por eso te estaba preguntando el nombre, porque dije, ay, Santiago me está hablando una chica, entonces dime cuál es el nombre. Listo. Dime Lo qué que pasa es que yo ingresé tarde. Entonces, ay, Dios mío. me toca el tiempo trabajar, yo la trabajo en la noche. Sí. Entonces, bueno, ese es un tercer trabajo, una tercera evidencia, pero esta evidencia es en base al taller que se está diciendo que cambió, ¿sí? Sí,
Sí, sí, O sí. sea, Ese fue el la taller que evidencia como cambió. tal es el taller. O sea, todo lo que usted estaba explicando es en base a ese taller. Pues, o sea, yo lo que estoy explicando en toda la sesión son bases de bioseguridad pecuaria, ¿sí? Sí. Tratando de complementar lo que ustedes van a tener que leer en la plataforma, en el material que hay en la plataforma. ¿Mm? El taller en realidad es investigación. Entonces es como, Pues más que todo como para el segundo, primer trabajo, para los que no ¿cómo cómo me dices? que lo que su merced estaba explicando es como más que todo apoyo para el segundo trabajo. Exactamente, para que ustedes realmente entiendan qué es la bioseguridad, por qué es tan importante en una explotación, ¿sí? Y desde ahí ya ustedes empiezan a analizar el taller, por eso les digo que el documento se los voy a dejar en donde yo subo las sesiones en línea, ¿sí? El link de las sesiones y el resumen, voy a montar de una vez el taller, ¿sí? Señora. Para que ustedes lo descarguen ahí, porque si ustedes lo toman de la guía, pues van a encontrar el de la papa, ¿sí? Jesús. Jesús, abre tu micrófono. Profe, Sí. es que, bueno, tuve que quitarme un momento, pero o sea, vamos a tomar, es un solo vector. Inicialmente van a tomar el ejemplo de la garrapata, ¿sí? Ok, lo vamos a trabajar con ese. No, pero espérate, porque más adelante lo que pide es que ahora haga el análisis de otros dos más, que yo se los pongo ahí, ¿sí? O sea que en realidad tienen que hacer análisis de 3 vectores. Ok, ok. ¿Listo? Profe, Sí. eso aplicado de pronto en mi caso que vengo trabajando las actividades con gallinas ponedoras, o sea, ¿sería aplicarlo a esa misma unidad productiva o No, porque hay algunas de las de ahí que no aplican en aves, algunas sí, otras no. Entonces tienes que hacer investigación frente a ese vector y frente a esa enfermedad. verdad que usted va a colocar los vectores? Ok, perfecto. Sí, ahí están, mira, te los voy a mostrar ahí. Sí, es que me tuve que quitar un momento y no. Ah, ok, mira, anaplasmosis bovina y coccidiosis aviar, ¿sí? Ok. Más la Entonces, garrapata. más la garrapata, que puede afectar Ok, a varias especies. Entonces ahí es donde entras a investigar, ¿sí? Y a ok, darle respuesta a las preguntas. Cabe ok. resaltar, muchachos, nuevamente, que por favor no pongan esto en una IA para que les haga todo el trabajo, porque yo me doy cuenta, ¿sí? Y entonces tenemos muchos reprocesos en eso. Entonces, eviten, hagan investigación y hagan una propia redacción, ¿sí? No lo digo precisamente por los dos grupos de ustedes, sino por las 6 fichas. O sea, yo constantemente estoy haciendo revisión de trabajo, ustedes saben, y entonces no soy capaz de calificar algo que a mí me parece y que yo analizo frente a los escáneres de IA, pues porque no estaría haciendo bien mi labor, ¿sí? Éticamente frente a ustedes como instructora. Entonces, hagan un buen uso de estas herramientas. ¿Listo? ¿Quién más quiere hacer un aporte o pregunta que se encuentren con dudas? La que sea, por favor. Este es el momento. ¿Nada? Profe, lo de Sí, la sí me perdí. conclusión, que tú dijiste algo de la conclusión en el trabajo, no me quedó Sí, muy claro lo de la no te quedó conclusión. claro. Listo. Entonces, hay que concluir, ¿sí? Mira, dice, el grupo concluirá cuál de esas medidas de control es la más efectiva, ¿sí? Si hay un control químico, biológico, mecánico o etológico, ¿sí? ¿Cómo soluciona a la problemática? Entonces dice, es pertinente mencionar que la conclusión, el grupo tendrá la capacidad de elegir un solo método de control o si lo considera pertinente establecer varias medidas. O sea que cuando tú le das un color a cada control, ¿cierto? Analizan desde allí y concluyen, ¿sí?
Ah, bueno, entonces el control efectivo para la garrapata pueden ser varios o puede ser uno, ¿sí? Entonces, desde ahí ustedes analizan qué control maneja la garrapata. Ah, que es un control químico. Ah, sí, porque entonces debemos, en algunos casos, entonces inyectamos a las especies tales y bañamos a las especies tales, ¿sí? O también hacemos un control biológico de esta forma. ¿Mm? Entonces, o hacemos un manejo con los animales en rotación de potreros para evitar que el ciclo de la garrapata haga esto. Entonces, ahí en esa conclusión, ¿cierto? Que dice así, el grupo concluirá. Entonces, en esa conclusión, ustedes pueden determinar qué método es el más efectivo para controlar la garrapata en las diferentes especies, ¿cierto? Que las afecta, dando respuesta a la segunda pregunta que dice acá. ¿Te queda claro eso, Freddy? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, si no hay más dudas, y ya pasamos a esta diapositiva, vuelvo y les digo que siempre envíenme, ya me restablecieron mi correíto Sena, bendito Dios, pero como ya les había puesto a ustedes este link de Google, dije no les voy a cambiar allá, yo dejo este link, yo ahorita lo bajo la grabación y se las dejo ahí con el documento y el taller. Listo, también se los voy a compartir por el taller, por el grupo, para que lo tengan a la mano. Y cambié la comunicación sincrónica, entonces ya dejé, digamos, en el caso de ustedes, que nos vemos usualmente los martes, voy a estar de 6 a 7 en atención. Entonces, quiere decir que ustedes, si tienen alguna duda, como hoy sucedió, que entraron algunas personas a hacerme preguntas sobre las actividades anteriores, me conectaré con el mismo link que esté ahí. ¿Mm? Y ya, chicos, también saben que me pueden encontrar por WhatsApp, pues los foros realmente yo nunca paso por ahí porque al principio pasaba y nadie escribía, entonces yo dije, ¿para qué? Y bueno, y muchas gracias por conectarse, chicos, por atender mi llamado y escuchar. Listo, profe, entendido. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Feliz Bueno, que noche. tengan feliz noche. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Esta actividad sería para entrega de cuándo? Esta actividad también está para mediados de septiembre. Déjenme, yo reviso de una vez si no se me ha cerrado mi sesión. Es probable que se haya cerrado. Pero sí, si no estoy mal, está como para el 15 y 16 de septiembre. Pero pues como les he comentado a muchos, pues con la profesora Clarita, como como los directrices de nosotros es que cada semana debe haber una entrega, ¿sí? Más de una, pero digamos en mi caso pecuario, una. Por mí, digamos, la actividad del video, para mí eso es 3 semanas, pero dentro de las directrices nos piden que sea una por semana. Entonces, lo más importante es que ustedes traten de cumplir a la semana su actividad para que no se les acumule. Ay, no me está dejando entrar, chicos, pero sí, pero creo que yo vi por encima que esa actividad estaba, ay, espérense, no me quiere dejar entrar. Bueno, de todas formas, cuando ustedes entran a la parte, ay, ya me dejó, qué dicha. Déjenme, yo miro aquí de una vez rapidito. Y no se las he habilitado ninguno, pero ya les digo. Ahorita se las habilito, antes de acostarme a dormir. 14 de septiembre. Listo, profe, muchas Exactamente. gracias. Entonces, 14 de septiembre, pero pues la idea es que ustedes traten de
antes de la semana haberlo desarrollado para que no se les acumule el trabajo. Gracias, profe. Bueno, que estés muy bien, Natalia. Con mucho gusto. Bueno, chicos. Están todavía en salita. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Por el momento no, gracias, profe. Igual yo les escribo por Bueno, WhatsApp. claro que sí. Gracias. Ahí estoy. Bueno, que estés bien. Jesús. Perfecto.